¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos. A ver, que quito un par de cosillas. Bueno, bienvenidos al directo. Bueno, antes de nada, bienvenidos. Estamos en Reykjavik. Y quería dar las gracias por un follow que me han hecho hace un poco, bueno, hace unas horitas. Joan Game TV. Venga, muchas gracias por el follow. Y bueno, bienvenido a bordo. Y bueno, que estamos en Reykjavik. Y hoy nos toca hacer un vuelo bastante largo. Hoy, por lo que parece, va a ser larguito. Bien, vamos con el Airhauler 2. Vamos sin pérdida de tiempo. Cambiamos de pantalla. Vale, estamos con el Airhauler 2 y vamos aquí a la sección de... Esto es la de cargo y aquí nos vamos a la de pasajeros. Vamos a llevar pasajeros. Cogemos la que tenemos en Reykjavik. Vamos, ok. Vamos a ver que era Bravo Golf Kilo. Es Kulusuk, en Groenlandia. Vale, vamos a llevar unos 5 pasajeros. A ganar 500, serían 8.560 euros. Ya me gustaría. En clase ejecutiva vamos a salir que sea por la mañana. Vamos a poner las 10:52, por ejemplo. Por ejemplo. Después tiene una pega que aquí en Reykjavik sí que tiene procedimientos que se puede hacer por instrumental, pero aquí donde vamos solo hay un NDB, no tiene ILS y entonces habrá que hacerlo casi visual. No sé si en caso de que llegásemos de noche, que voy a procurar que no lleguemos de noche. A ver si, no sé si está ahí. Bueno, luego me he informado de meteorología, está cielos despejados, está, y bola, está aquí, ¿vale? Vale, y los pasajeros ya están a bordo. Os voy a enseñar el SimBrief. El SimBrief, esta es la ruta que vamos a hacer. Vamos a ir por, bueno, de Reykjavik a Kulusuk, Kilo Fostro Víctor, directo Giruk, directo Gokik, directo Sosit y por la Uniform Tango 593 o 593 hasta Sabak, directo hasta el aeródromo de Kulusuk. Luego aquí tengo que hacer, bueno, hay un NDB para hacer una aproximación en Gotha. Bueno, vamos al avión. Aquí estamos con la vista. A los pasajeros, que bueno, ya están. Así que, venga, vamos a coger el librito. Bueno, el librito, la tablet. He puesto el GTN 750. Ya he cargado el plan de vuelo. El plan de vuelo para ir adelantando, ya lo tengo cargado. No está enredándonos. Que a ver, con el GTN 750 ha sido bastante rápido. Bueno, pues vamos cerrando puertas. Retiramos elementos estáticos. External Power también la podemos retirar, no vamos a ponerlo. Cerramos la puerta de cargo y la de pasajero. Bueno, abrimos la válvula de fuel y nos vamos al panel superior, al overhead. Encendemos luces, encendemos batería 1 y 2, luces de navegación. Vamos a poner ya la beacon porque vamos a encender motores. Standby bus. Fill para darle al starter. Poner un poquito de luces, iluminación. Vale, y vamos a poner la vale, seguidamente vamos a poner Gen 1 Thank you. y Gen 2. Muchas gracias por ese follow. Guillerma, bueno, no sé cómo deletreártelo. GRW Germa. Pues muchas gracias por el follow, bienvenido a bordo. Bueno, ya tenemos Gen 1, Gen 2 más.
No, no, es un payware. Es de carenado. Cinturones, sit and belt y heating cabin. Vale, ahora inverter Gen 1, standby bus en off, aviónica 1 y 2. Ah, pues hay un montón en el marketplace, tienes un montón. Lo que pasa que tienes que saber llevarlos, ¿eh? Empieza por aviones pequeñitos. Porque por ejemplo, ya tiene un poquito de... Necesitas un poquito de... Para esta pantalla. Vamos a cambiar aquí, que se me vea. No, cuesta dinero de verdad. Hay que pagarlos. Y luego te puedes encontrar algún mod gratuito. Hay algunos, sobre todo de escenarios de aeropuertos, de texturas de alguna montaña, de algún monte. Te puedes encontrar algo gratuito. Vale, ahora me falta poner fuel pumps en auto y ignition en auto. Exacto, escoger un avión, puedes hacer... Es que hay dos tipos de vuelo. Puedes hacer vuelo local, que sería en plan visual, coges la avioneta más simple, una Cessna 172, que te recomiendo, una Cessna 172, y sales de un aeropuerto y ir haciendo nada, visualmente coger referencias, puede ser una carretera, unas vías de tren, un río, unos montes, una cordillera. Todo eso tiene que servir de referencia. Vale, pues... ¿Qué más? Vamos a ajustar QNH. Ponemos QNH del campo. Mientras que se vaya calentando motor. Y voy programando el altímetro. Vamos a llevar una altitud de 28.000 pies. Este es este modelo, ¿eh? Mira la altitud que voy a llevar en crucero. Y es esta, es una Pilatus PC-12. Vale, ponemos esto, lo armamos. Y ahora vamos a ponerle Vertical Speed 1800. Nos vamos al piloto automático. Yaw damper. Y nav. Nos vamos aquí al transponder y le vamos a poner, yo que sé, 6655 por ejemplo, y ponemos standby. La pantallita esta, el traffic, que me avise si hay tráfico, el terrain. Luego vamos a poner la presurización hasta el máximo, ahí, y luego ponemos el oxígeno activado. Vamos a poner cale por la tapita. Y aquí hace un frío que pela. Vale, pues vamos listos para rodar. Bueno, venga, vamos a ver más luces de taxi y empezamos. Soltamos freno. Yo lo que recomiendo a todos los que empecéis con el simulador, cogeros la Cessna 172 o la Cessna 152 y no empecéis por aeropuertos grandes. Cogeros un aeródromo pequeñito, de una pista. Cogeros el más chiquitín, el aeropuerto más pequeño que hay. A ver, ya estoy. Espérate. Vale, aquí tenemos el METAR de Reykjavik, que me sale automático. Vale, transponder en modo on. 566. Enter. Que igual, porque no le he dado a enter, por eso se me ha quedado. Vale, vamos a la palanquita esta y lo ponemos en modo fly idle. La echamos al fondo, todo para adelante. Luego, a ver, aquí vamos a poner estrobos y ahora cuando estemos alineados pondré con la pista hasta la landing, poner el heading apuntando en
rumbo de pista. Ready for takeoff. Punto y quedo flap, un puntito. Vale, 80 knots. Rotate, frena arriba. A ver, va bien. Director, yaw damper, nav. Lo tengo en GPS. Vamos a bajar un poquito de vertical. Si hay que bajar revoluciones. Vale, retraemos flat. Vale, ahora nos vamos hasta Keflavi, que es otro aeropuerto. Vamos a pasar temperatura 4 grados, punto de rocío 0. Montar un poquito ya. 1800 pies. La ruta es larguísima, ¿eh? Hoy va a ser muy largo porque tenemos un gran salto para llegar hasta Groenlandia. Tras, ¿sabes qué he hecho? Lo voy a hacer ahora, pero eso lo tenía que haber hecho antes. Vamos a poner los pesos y el combustible. Si no, no me va a bastar. Pondré 130, que será una chica aquí. Aquí 170. Aquí 70. Y aquí 135. Y luego de cargo 200 libras. Y ahora bastante. A ver cuánto tengo de endurance para 339. Ahora veremos porque voy revolucionado a todo por ciento. Bueno, lo voy a dejar así. Bueno, el plan de vuelo es, a ver, lo tengo apuntado por aquí. Salimos de Reykjavik. El primer punto es Kilo Foxtrot Victor. Directo Giruk, perdón. Directo Gokik. Directo Sosit. Y por la Uniform Tango 593 hasta Sabak. Y luego directo hasta el aeródromo de Bravo Golf Kilo. Podemos poner estándar. Tenemos este régimen de ascenso. Mientras no me decaiga. Muchas gracias, Manu John. Mientras no me decaiga mucho la velocidad, voy a mantener este régimen de ascenso. 10.000 pies, vamos a apagar luces de landing o aterrizaje. En español aterrizaje, en inglés landing. Y bueno, yo lo que recomiendo, si empezáis desde cero con Flight Simulator, sea la versión que sea, empezad con un avioncito pequeñito, cogeros la Cessna 172 y haced vuelos de aeropuertos pequeñitos. No metáis en un Madrid, un Barcelona, ni un París, porque os vais a liar un montón. Empezad con aeropuertos pequeñitos. Luego haced un patrón de tráfico. Creo que tengo algún vídeo de tutorial en YouTube de patrón de tráfico. Podéis echarle un vistacito. Empezar por la base. Aquí estoy haciendo un vuelo instrumental, en lo que se dice IFR. Y al aeródromo que voy no tiene por instrumentos. Tiene muy poca cosa de guiado para instrumentos. Tiene un NDB y poca cosa más. Tiene algo de NRNAV y lo demás es en visual. Así que hay que procurar llegar con luz diurna, porque no sé si está iluminado tampoco. Va aumentando el endurance. Ahora 4 horas. Luego tengo el alternativo. El aeropuerto alternativo es el de Keflavik. En el caso de que no pudiese aterrizar en el de Kulusuk, pues tendría que volver para atrás y eso es doble, porque hay que atravesar otra vez todo el mar que ahora estamos atravesando. Tengo que hacer lo mismo a la inversa. Así que el combustible me tiene que aguantar para una ida. Vale, aquí tenemos el Little Map. Y bueno, estamos haciendo esta ruta, este procedimiento de salida estándar. Hemos salido por la pista 3.1. Aquí cuando llega esto es un NDB. Aquí viramos y vamos hasta aquí, que hay un BOR. El BOR que está justo en el aeropuerto de Keflavik. Entonces aquí volvemos a virar hasta la ruta
toda tiene 420, bueno, 420 millas. Bueno, y justo aquí tiene este procedimiento de llegada. Yo tengo que llegar directamente a este punto, que es el NDB, a 3.800 pies, más o menos, ir bajando hasta 1.800 pies, por aquí. Y esto aquí sería ya alineado a la pista. La pista, opa, está, no me haga el seguimiento de la pista, está justo aquí y no tiene ningún ILS. Nada, hay que verla en visual. Esperemos tener bien despejado. Vamos a bajar un poquito la vertical. 200. Queda de tiempo estimado unas cerca de 3 horas. 3 horas de vuelo. Ya dentro de poco alcanzaremos nivel de crucero. Más la vertical. Faltan unos 2.000 pies para llegar a... Vamos a tener viento encarado. Esto nos va a frenar, empezar a nivelar. Flight level para aumentar la endurance. Ahora tenemos para 6 horas 6 horas y media. Con lo que tenemos en el depósito podemos estar 6 horas volando. Ahora iremos ganando velocidad. Un viento encarado de 87 nudos, que es mucho para el avión de turbulencia ligera. No, llegada a casi las 2 horas. Bueno, a ver si me acuerdo y si hay gente por aquí. Al poco de llegar, hago la predicción. A ver si cómo va a ser el aterrizaje. Va a ser una toma dura o va a ser blando encarado de 92. Ahora, cuando lleguemos a Giru, tendré que virar encarado. Un poco cruzado, pero encarado. Eso nos hace gastar más combustible en el avión. Podemos saber el viento. Aquí, este número en blanco. Aquí es la intensidad del viento y la flechita nos indica que vamos encarados. O el viento va bien encarado. De tal intensidad nos frena mucho y hace gastar, que voy con el depósito bastante lleno. Para el METAR del aeropuerto donde... Vale, y METAR, vale, está bastante despejado. Bien hace viento ahí. El viento lo voy a tener cruzado para aterrizar. Es totalmente cruzado, no da igual que aterrice por una pista que por la otra. Lo voy a tener cruzado. Luego tenemos buena visibilidad, está bien despejado. Dentro la nomenclatura de NDV. Eso está pegado a lo que es la visibilidad. Tiene que ser algo referente a la vida. Una hora, todo. Tenemos un viento cruzado de 90. Solo se ve más mitad de la nave. Este es el código del NDV que me tiene que servir de estamos lejos. Aún no lo va. Lo dejo preparado. Hay para rato de vuelo. Queda 1 hora 44 aproximadamente. Un viento de cara bastante fuerte, 95 nudos encarado. Pues voy más lento de lo que podría ir. Bueno, ya que estamos en crucero, si visitáis la página canal de YouTube, tengo para la gente que empecéis, tengo aquí un vídeo que hago un patrón de tráfico. Para aprender a hacer un patrón de tráfico, aquí tengo la de para principiantes puesta en marcha de la Cessna 132. Tengo también instrumentos básicos del Garmin 1000, por si os queréis pasar. Y bueno, que al ser un canal que no me dedico tampoco 100% a la simulación de vuelo, solo lo hago un poquito así, porque también toco Farming Simulator, a veces también he tocado el Eurotrack y el American Track. Entonces, si queréis profundizar más, mejor que busquéis otros canales, que hay canales que están más especializados en el tema. Os pueden ayudar bastante. Pero bueno, esto para empezar, pues para que sepáis cómo es, de qué consta un patrón de tráfico, que es algo muy básico. Y nada, luego también aquí los instrumentos básicos de la un poquito más. Bueno, esto sería el anemómetro.
¿Qué pasa, Katy? Es que estás viendo un vídeo ahora. A mí me has asustado, lo que pasa que es un vídeo al que habla no lo has asustado. Que es que mientras estamos de crucero y que tarda mucho, pues mira, voy a poner un vídeo que me han preguntado antes que empezaban. Digo, pues pongo un vídeo introductorio. Sí, 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 a mí sí, porque no me lo esperaba. Aquí que estoy dando una clase. Sí, están encendidas. Sí. Bueno, pues hasta aquí este tutorial gratuito. Bueno, pues este es el canal, le echáis un vistacito si queréis. Bueno, de momento ahora lo que estoy haciendo son subo los resubidos de los directos y poca cosa más. Tutoriales en sí no suelo hacer ahora. Tengo dos tutoriales que subí recientemente, que es el puesta en marcha de la Pilatus, la que estoy usando ahora, y la Kodia 100. Pero el resto son los resubidos, lo que hago de los directos. Bueno, vamos a ver cómo está el vuelo después de ese vídeo. Que hay que rellenar un poquito en crucero tema, porque si no... A ver, me queda 1 hora 21. Velocidad con respecto al suelo, 165 nudos. A mitad de camino tenemos un endurance de 5 horas 39. Vale. Pues nada, luego te pasas por aquí a pegar otro susto o al menos aplaudir a ver si ha aterrizado bien. Que por cierto, tengo que hacer una predicción, ¿eh? A ver si me acuerdo. Lo que pasa que aún es pronto. No, ahora ya soy yo, ahora soy yo. Sí. Confunde, ¿eh? Bueno, cuando esté a punto de llegar, haré una predicción. A ver cómo aterrizo. A ver si hay más gente por aquí y se puede apuntar. Pero de momento seguimos así, estamos a mitad de camino. Fíjate, estamos a mitad. Estamos ahora entre Islandia y Groenlandia. A mitad de camino. Sigue el viento 95 nudos, sigue muy fuerte. Si bajase un poquito la intensidad, podríamos aumentar la velocidad. Nada. 166 nudos. Pues nada, después os he puesto un vídeo instructivo, pero bueno, si queréis buscar profundizar más en el tema, hay otros canales que se dedican más a Flight Simulator, a simulación de vuelo. Por cierto, de momento en los directos de simulación de vuelo solo va a ser hoy y mañana, y el lunes ya pasamos al Fórmula 1, para luego el martes volver otra vez al Farming Simulator, ¿eh? Vamos a darle un descansito al Flight Simulator. Y luego ya, como se terminan las vacaciones, va a ser un poquito amoldándome a los turnos que tenga. Poner las mesitas, o para tomar algo, o usar el portátil o la tablet. Os he dejado anclado en los diferentes chats el plan de vuelo en IFR, ¿eh? Estamos haciendo IFR. Vuelo instrumental, todo va bien. Os pongo otro vídeo interesantísimo de patrón de tráfico. Venga, que esto es sencillito y es lo primero que se tiene que aprender. Buenas noches, Francisco. Nada, es un vídeo, ¿eh? Es un vídeo, no te creas que estoy ahí, que mientras estoy en crucero, pues pongo algún vídeo porque si no, esto es un aburrimiento. No, no me gusta, no soy muy futbolero. He jugado algún juego de estos de fútbol, pero no me va tanto. Bueno, esto sería la maniobra del touch and go. Sí, estoy en crucero, espérate, que lo pongo en pausa.
Estoy aquí con este, que estoy haciendo la travesía de Islandia a Groenlandia y encima tengo viento encarado. Esto es Islandia y esta masa de tierra grande es Groenlandia. Y encima tengo viento encarado de 90. Bueno, ahora ha bajado menos mal, ha bajado 71 nudos, pero lo tenía 95. Y claro, me tarda un montón, era casi más de 2 horas y pico de crucero. Y digo, pues voy a poner algún vídeo de mi canal y digo, ya está, para que entretenga algo, porque es que si no, esto es un aburrimiento. Pero es que aquí no hay, todo es agua, no hay por dónde hacer una ruta más corta. Bueno, aquí estoy, ¿eh? Estoy ahora en el directo, que os he dejado un vídeo antes. Pero vamos, seguimos aquí, ¿eh? Seguimos aquí. Estamos con la Pilatus PC-12 y ahora mismo, ¿qué debe quedar? 49 minutos de vuelo nos queda todavía. Bueno, la parte buena que ha aflojado, ha amainado el viento, sigue siendo encarado, pero y hemos ganado algo de velocidad. Ahora tenemos una velocidad con respecto al suelo de 189 nudos. Pues nada, y mientras estaba con algún vídeo de los míos, y si no conocíais mucho el canal, algunos si no conoce el canal, pues siempre puede hacer una visita por el canal, suscribirse, es gratis. Tengo para 5 horas de vuelo. Puedo estar 5 horas más en el aire. En el meteorológicas parece que están bastante favorables hoy. Mañana ya en la zona de Groenlandia, por lo que vi, si no cambia el tiempo, se espera nubes. Por eso tenía que hacerlo hoy. No podía dejarlo para mañana. Mañana, bueno, ya veré a ver si hago otra ruta a otro aeródromo de Groenlandia, porque las distancias son larguísimas y con este avión tampoco se puede hacer muchas cosas. A ver, lo suyo sería unas 200 millas con este avión, 200 y pico, pero claro, ahora en esta zona ya las distancias son aún más largas y nos va a tocar incluso 600 millas. He estado mirando rutas esta mañana y la verdad es que hay hasta 600 millas de vuelo y ya se va a hacer la. Pero bueno, el lunes pasamos al Fórmula 1 y el martes volvemos al Far. Hello, is it me you're looking for? Llevamos 2 horas de stream y aún faltan 41 minutos. Me parece que estamos acelerando ahora 198 millas. Ya vamos a 200 nudos. Faltan 80 millas para el próximo punto, ¿no? Hasta Sabac. Sí, hasta Sabac 80 millas. Aún faltan más, pero para llegar hasta el aeródromo aún nos falta. Bueno, ya falta menos para iniciar descenso. Bueno, nos estamos acercando. Faltan 76 millas. Ahora parece que el viento encarado ha amainado. Sigue siendo fuerte. Está soplando 60 nudos. Pero por lo menos ya hemos podido acelerar como 40 nudos. 40 nudos. Bueno, ¿y cómo calcular? Bueno, estamos con el Paint. Y bueno, cómo calcular el descenso. Hay unas fórmulas. Si vamos, por ejemplo, a 28.000 pies, que ahora es el caso, que vamos a 28.000 pies, y en un determinado punto tengo que estar a 10.000 pies, lo que hacemos quitamos los 0 y lo que hacemos es restar el 28 nos va a quedar 18. A ver, pongo la calculadora. Quedaría 28, queda 18 y luego lo multiplicamos por 4.
Y esta es la distancia, 72 millas antes del punto de llegar al punto donde tenemos que estar a 10.000 pies, es donde tenemos que iniciar el descenso. Esta es la forma, parece que ya se empieza a ver la costa. Faltame predicción, tiempo que no hago una falta, 25 minutos. Venga, inicio predicción. Vale, ahí va la predicción. Quien acierte se llevará puntitos de canal. Carado, 47 minutos. Ahora va un poquito más flojo. Estamos corriendo un poquito más. Vamos más deprisa. Para descender nos faltan 37 millas. Bueno, 36 da combustible para 4 horas. En caso de que no pueda aterrizar, hay que volver para atrás. No puedo aterrizar. En este habría que hacer un par de intentos. Motivos por los que tenga que ir al aeropuerto alternativo. Podría ser niebla, que no se vea nada en la pista, mala visibilidad. Ahora mismo las condiciones de viento son de viento cruzado en la pista. Si son muy fuertes, igual no me vendrán muy bien. Vamos a poner a ver si cómo están la meteo. Vale, y este mismo metal os lo voy a poner en el chat de YouTube. Por si hay alguien. 270, 4 nudos. Hombre, ha minorado la intensidad del viento. Ahora es más flojo. Sigue habiendo viento variable. 2220. O sea, 220, perdón. A 340. NDV que está al lado de visibilidad. Temperatura menos 4 grados. Punto rocío 13. O sea, menos 13 que aterrizar por la pista 2. La más favorable ahora es la 2 approach. Ya estamos en el punto. Ya tendríamos que iniciar. Vale, chicos, voy a empezar a descender. Vamos a minorar a 12 millas para iniciar la elevación del aeródromo. Es de 28. Vale, vamos a poner los pasajeros que ya vayan retirando las mesitas. Vale, pues en vez de por la 1.10 voy a aterrizar por la... Vale, antes estaba viendo el aeropuerto de Reykjavik y no es, era el de Kulusuk. La elevación son 113 pies. Tenemos una transición, una altitud de transición de 7.000 pies y una transition level de 8. Vale, como el viento ha cambiado, me es más favorable a aterrizar por la pista 2.9 y no por la 1.1. Lo que pasa que la 2.9 es visual totalmente, bueno, la otra también lo es, pero tengo una pequeña ayuda de live. Claro, para el que entre en Twitch hay una predicción que quien quiera participar. Ya estamos llegando y tengo que hacer la aproximación en visual. Ahora nos vamos a nivelar un poquito. Voy a mantener en la franja blanca del anemómetro porque voy con un puntito de flap. No puedo pasar para... Veo estas montañitas de aquí y vamos, no me hace ninguna gracia pasar tan cerca del tren por aquí ya. Me la he pasado flap. O sea, voy a intentarlo, si no os tendré que aportar full flap. Flap, buah, es que no se ve, está todo cubierto de nieve. Ahora alto, sit and belts, nos movemos aviónica, Gen 2 y Gen 1. Pues nada, bienvenidos a, ¿qué se dice? Kulusuk, en Groenlandia. Bienvenidos a Groenlandia. Está, bueno, como todo es hielo. Aquí estamos. Después de que hemos estado 3 horas de vuelo. Bueno, pues nada, lo vamos dejando ya por aquí. Vamos a ver qué ha pasado con los pasajeros. Se han mareado, qué han hecho. Han echado las papas. Vale, pues satisfacción de los pasajeros 100%. Empezamos el monitoreo. Ok, landing performance, ok. Bueno, no es que haya sido, porque no sé cómo habrá ido.
con qué vertical. Todo ni, no sé, ni tomadura ni tampoco mantequilla, mantequilla, normal. Y bueno, nos vemos mañana a ver qué tiempo hace, a ver si puedo despegar de aquí y para irnos a otro aeródromo por Groenlandia. Ahora estaremos por Groenlandia, Narsarsuaq, vale, Narsarsuaq, Canadá. Pero esto ya, ahí sí que ya pegamos, vamos dejando por aquí. Muchas gracias por pasaros. Y a ver lo de la nadie ha votado. Entonces, nada, se queda. Bueno, pues lo vamos dejando. Vamos finalizando y nada, a ver quién hay por aquí. Bueno, muchas gracias por quién. Gracias por el follow a Yerma. Y bueno, pues venga, nos vemos mañana. Muchas gracias, Katy, por esos aplausos. Te has perdido la predicción. Venga, pues mañana más. Un saludo y venga, chao.